RTP. Está con nosotros ya a esta hora, 8:14 de la mañana, de forma presencial. Está con nosotros el candidato por el Partido Social Cristiano, Andrés Roche, que le damos la bienvenida. Hizo su inscripción este sábado, la inscripción simbólica, porque la inscripción me imagino que la pudo haber realizado online. ¿Cómo está? Bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días a todos, buenos días. Gusto estar aquí nuevamente, Ramón, con usted en su radio. Nueva localidad, muy bonita, por cierto. Maffer, Street, Larisa, César. Aquí, sí, bueno, efectivamente se hizo la inscripción cumpliendo con la ley, y como todos, yo creo que hay un simbolismo importante de ir a la Casa de la Democracia, que esperemos que funcione bien. Hasta ahora ha funcionado muy bien, ya está constituida la Junta. Esperemos que hagan su rol en orden, y nosotros decidimos hacer el acto sin bloqueo de la calle principal. Lo hicimos de forma ordenada y fuimos al centro o al auditorium correspondiente de forma ordenada, solo los candidatos. En la Auditorio de la Democracia. Pero había que dar cumplimiento a todas las ciudadanos adeptos de la línea. Ya no pueden decir que son funcionarios municipales, porque no lo son. Estaban ahí quienes creen que Guayaquil, que vivió por ti, el Guayaquil que fue más ciudad, hoy lo construyamos juntos para que vuelva a ser Guayaquil. Quisiera iniciar la entrevista con esto último que ha ocurrido, sobre todo por definir, o por lo menos dar a conocer ya en las últimas horas que quedan de esta inscripción, a quien va a ser alcalde de San Borondón. Y lo pongo de esta manera porque en algún momento conversé con alguien a la interna de la organización y dijo, vamos a esperar. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Fue una estrategia política o se tomó tiempo para poder definir quién iba a ir a la alcaldía de San Borondón? Mire, ante la adversidad, determinación de salir adelante con estrategia. Y sí, no solamente el PSC llevó hasta el último con una especie de velo y secreto quién sería su candidato en San Borondón o en otros cantones, porque al menos, como yo he dicho, todos comentan, algunos saben, se han dado ciertas situaciones por las cuales algunas candidaturas han sido absorbidas, otras han sido eliminadas, y otras han aparecido que eran el plan B del gobierno nacional. Todos tienen derecho a tener sus candidatos, el gobierno tiene la suya, en el caso de Guayaquil, el correísmo tiene la suya, y el pueblo de Guayaquil, que anhela volver a un lugar seguro, la tiene, con el PSC y Andrés Roche. Adelante, César. Esta quizá, para algunos analistas, entre los que me incluyo, será la elección más difícil del PSC en Guayaquil. Sin embargo, debo notar que sus rivales, las campañas, pre-campañas digitales del gobierno y del correísmo, le están pegando duro. Han sacado audios falsos, me reía de uno en particular que imitaban muy mal la voz de Jaime Nebot. También manipularon un video de esa Caché Radio, esa reunión pública en tarima para la inscripción, esa convocatoria. Eso significa que las otras campañas lo ven como fuerte, o bien porque lo ven arriba relativamente, o bien porque dicen, lo puedo hacer crecer con mis ataques, porque también puede funcionar así, para hacerle daño a otra campaña. No lo descartan. ¿Usted a qué cree que se deba eso? Bueno, usted lo ha dicho, ahí ya es conocido el alcalde consorte, me he referido, del periodo 2019-2023, que es bastante mañoso y experto en esto de aquí. Estuvo en el correísmo también, tiene una metamorfosis parecida a la de Kafka, ¿no? Entonces, eso no va a pegar, y eso es un síntoma de que vamos creciendo, y vamos creciendo porque es una candidatura que se llena de civismo, se llena de verdad, se llena de un pasado que fue mejor. No debería ser así, debería ser positivo, debería ser el pasado es un referente y Guayaquil debería estar mejor. Pero yo me río porque ahora resulta que las candidaturas a las que usted se refiere dicen también lo mismo: hay que levantar Guayaquil, hay que levantar el orgullo. Entonces no entiendo, si el 2019 el orgullo estaba bien, la autoestima estaba bien, ¿qué pasó del 2019 para acá? En estos 7 y van a ser 8 años, Guayaquil no es la misma. No lo dice Andrés Roche, no lo dice Jaime Nebot, lo dicen los estudios serios como los del CIES. El CIES, si ustedes ven el estudio, estoy seguro que lo conocen, algunos periodistas han hecho análisis de eso lleva también cosas de país también, no solo de Guayaquil, pero si usted pregunta al guayaquileño, el 81% dice que Guayaquil está mal
o muy mal, y que el país está mal y muy mal. Yo quisiera que estuviese bien, y créame, si estuviese bien, no estaría sentado aquí, estaría nuevamente en mis actividades privadas, en las cuales también he hecho las cosas muy bien, exitosamente también. Pero ojalá, o si vemos ese estudio del CIES y ve otras cifras, identifican a un tema grave que ya se ha vuelto una costumbre y no debería ser así. Identifica como el principal problema la inseguridad, con todos esos factores, ¿no? Con mayor incidencia en la vacuna y en la extorsión, porque es lo que más le está pegando al ciudadano, más allá que en el narcotráfico es también transversal, y hay que reconocer que el gobierno y el anterior en materia de narcotráfico han actuado con golpes certeros. Pero en materia de la delincuencia y la seguridad ciudadana es donde está fallando algo, y ahí hay que unirse alcaldías con el gobierno nacional, trabajar todos, pero responderle uno solo, que es el pueblo. Pero volviendo a esos índices, eso genera sentimientos atrás de esos números. ¿Y cuál es el sentimiento? Es una ciudad que tiene miedo. Miedo de salir, miedo de si llegan o no sus seres queridos a la casa, lugares que no se puede utilizar hoy en día, parques que están tomados por la delincuencia. El malecón del Salado está tomado por la delincuencia, está cerrado con candado. Y así también la indignación. Y todos esos sentimientos son negativos, suman 80%. Está en el estudio del CIES. Y es terrible que poca sea la esperanza y poca sea la confianza. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar, y cambia con una alcaldía que tiene que venir, que responda a ordenar la casa, porque sabe cómo hacerlo, a retomar lo que funcionaba, pero actualizarlo y proyectarlo a la ciudad del futuro, a las necesidades de hoy. Pero el problema es que no se siguió esa dinámica de una ciudad de que va en crecimiento y va a la par, sino que se quedó estancada y en unos casos se atrasó, se retrocedió. Y entonces toca retomar y actualizar, y le puedo poner muchos ejemplos en esa materia. Adelante. Una parte que es fundamental, ¿no? Siendo guayaquileño, y lo hemos tocado aquí con Ramón y con todo el grupo, sobre el abandono del centro de la ciudad. O sea, la falta de planeación, el sacar escuelas del centro, el sacar colegios del centro, y la falta de inversión que existe en el centro de la ciudad, ¿no? De crear esas ciudades de 15 minutos, que se supone que debió haber sido desarrollado, pero hace como 10 años, o tener alguna proyección, o 15 años, de rehabilitar el centro de la ciudad, lo que estábamos aquí discutiendo como es en Panamá, ¿no? O Santiago de Chile, que lo hizo en su momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Guayaquil y con sus 200 edificaciones abandonadas que existen, siendo usted también parte de esa regeneración urbana? Guayaquil respondía a una ciudad planificada. Cuando León Febres Cordero llegó a la alcaldía de Guayaquil, el centro era un muladar. Y los bancos, pongo ejemplo de los bancos, porque imagínense si los bancos tienen plata y el agua les llegaba por tanquero, es que algún problema había en la ciudad, no el problema del banquero, ¿no? Entonces, esa era la ciudad que encontró Febres Cordero, pero vino una dinámica de planificación y de ordenamiento, y luego vino una parte también en el centro de embellecerlo y volver que la gente vuelva al centro. Por eso se hizo la regeneración urbana. Y luego del 2019, ¿qué pasó? Esa regeneración urbana se acabó. Y la que quedó no fueron capaces de mantener. Yo no lo digo. Lo dicen los medios de comunicación, lo vemos en los medios escritos y televisivos, y hoy en día en los medios digitales. ¿Qué dicen del centro de Guayaquil? Está lleno de orines, no quiero decir que más. Los soportales ocupados, lamentablemente, por personas indigentes que podríamos reubicarlas. Y esa es la tónica del centro. Pero no solamente eso, sino que los edificios han sido abandonados. Muchos son bodegas, por eso a veces los incendios. Y también un malecón 2000 que agoniza. Negocio, porque la gente se ha referido a Resaca y al Mercado del Río. Pero hay muchos negocios que están muriendo dentro del malecón 2000. Porque el malecón 2000 hoy tiene que ser administrado, por ejemplo, por una empresa que sepa hacerlo. Ya no es hora de que los administradores del malecón 2000 sean funcionarios a sueldo del municipio, que poco saben de verdadera administración especialísima. Usted pregúntele al señor Deller o a las familias que hacen centros comerciales si la administran ellos. No, podrá estar la familia de observador, de quien rinden cuentas en el día a día
un administrador que fue contratado con esa experiencia. Ahora bien, al centro hay que rehabilitarlo, bien decía usted, Laris, con el tema de incentivos tributarios, como hizo Chile. Santiago, ¿qué hizo? Regrese a vivir, familias jóvenes, matrimonios jóvenes que muy bien pueden estar en departamentos. Hay que fomentar eso, que regrese la habitabilidad al centro y con ello la dinámica de crecimiento propia del centro. Me van a decir parqueos. Dígame, ¿Santiago de Chile tiene edificios de parqueos? No, pero hay que darle un muy buen servicio, como lo tenemos planificado en su momento y no lo concluí porque las cosas no bajan del cielo de una, uno tiene que ir con una planificación, pero la idea era ya llevar taxis eléctricos con bahías de parqueos dentro del centro y tener otro tipo de movilidad en el centro. Inclusive comenzar a, como en grandes ciudades, a dosificar el ingreso de vehículos al centro, a lo necesario de las plazas actuales de parqueo. Pero si usted entrega a ese núcleo, que es el casco comercial o casco central de una ciudad, en el caso de Guayaquil, que es el patrimonio de las ciudades, ese es el patrimonio de una ciudad, es su casco central. Entonces, usted tiene que darle una alimentación de otro tipo de movilidad, más cómoda y rápida. 8:25, adelante. He visto, señor Roche, que le gustaría quizás volver a esos números de 350 horas por año que se daban en la alcaldía del señor Nebot, pero yo quisiera saber un poco sobre su visión de ese tipo de obras. Es cierto que vienen de diversos tipos, son Claro. muy importantes hacerlo. Pero justo traje ese ejemplo porque lo mencioné en mi discurso. Aquí está, que no es mentira. La gente tiene memoria 350 horas al año. Yo veo hoy la lista de julio que pasó del municipio, ahora del correísmo, una lista, yo digo que no esté bien, por si acaso, eventos culturales, y muchos era como el municipio Rémora, se pegaba en un evento cultural que ni siquiera eran organizados por el municipio, pero bueno, no digo que esté mal eso, está bien lo cultural, eso es una de las cosas principales que debe tener también la ciudad. Pero mire esto, compare. Entonces, ahora los ciudadanos lo que tienen que decir es cómo es que Nebot se hacía 350 horas al año y no llegan ni al 10% las dos administraciones fallidas. Pero continúe. En ese sentido, lo que sí quisiera preguntar puntualmente sobre su visión de ciudad, pero con respecto a esa relación que debe tener también con las áreas verdes y sostenibilidad, que quizás es un tema pendiente de diversos años y diversas alcaldías. Mire, sin duda, Guayaquil creció en muchos aspectos, y si usted compara la administración de Nebot con Febres Cordero, siempre hay cosas que quedan en el tintero, porque es una ciudad dinámica, una ciudad que se tuvo que retomar. Me parece mentira que después de 27 años estemos hablando de retomar, rescatar y la ciudad, ¿no? Pero bueno, usted me va a decir que había déficit de áreas verdes. Puede ser, pero la pregunta es, ¿se dejó de hacer? No, se hizo. ¿Que hay que retomar? Sí, hay que retomar parques, hay que retomar grandes proyectos de áreas verdes, pero hay que actualizarlo. Hoy en día hay que poner más sombra en Guayaquil. Sí, claro que sí. Me encanta esa idea. Y hay formas de hacerlo. En las grandes avenidas que se hicieron. Por ejemplo, hoy la Narcisa Jesús. A la Narcisa Jesús, que tiene buenos partes, hay que ponerle una buena planificación de áreas verdes de grandes árboles frondosos. Pero hay que mantenerlos, ¿no? Aquí se murieron los árboles entre esta administración y la anterior. Pero sí quiero recordarle algo, amigo Roche, que el matar árboles de Guayaquil fue precisamente en la época que se sustituyeron árboles frondosos propios del lugar por palmeras. ¿Y eso quién lo hizo? No, a ver, las palmeras se pusieron en algunos sectores, nunca se sustituyó una palmera por una. Lo que sí ha pasado, pasa en grandes ciudades también, cuando ya es inevitable que un árbol importante en la ciudad ya no pueda ser parte de ese contorno de una avenida que tiene que ampliarse o alguna obra importante que tenga que hacerse, ese árbol debe ser reubicado. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Claro que sí, debe reubicarse. En muchos casos se hizo así. Ahora, la palmera, la famosa palmera, yo al menos cuando he visto, usted que es un hombre me puede correr lleno de historia, y la cual hemos conversado y que nos apasiona el tema de justamente estas áreas anexas a la ciudad como la que usted tiene, la Garza Roja, que yo le he dicho que me fascina estar ahí. Mire,
Las palmeras han estado ancestralmente en Guayaquil. Yo he visto fotos del Guayaquil antiguo y hay palmeras ahí. Pero no es que no hay palmeras. Hubo una escasa visión sobre la arborización. Pero si hay cosas que tienen que... Algún defecto deben tener. Bueno, perfecto está en el cielo. Vamos, señora Perrón. Pero bastante aceptación tuvo esa administración de Nebot y la de León, por la cual ahora los guayaquileños quieren retornar a ese lugar seguro que llamo yo, pero hay que despegar y ponerlo actualizado a los tiempos de hoy, sí. Me salgo de la obra y le hago una pregunta que para mí tiene que ver con un poco la coherencia. Porque solo cuando se convirtió en rival y dejó de ser de Cuidearia fueron críticos con la gestión de Cynthia Viteri. Ustedes apoyaron su reelección. ¿Cuándo se dieron cuenta que lo había hecho mal? Bueno, claro que nos dimos cuenta. Y ella también se dio cuenta y pidió ayuda a la abogada Nebot. Porque lo diga ella si no fue así. Cuando ya se vio desbordada en un mal manejo financiero, ojo, no estoy diciendo que se llevó la plata, cuidado. Vaya a haber malas intenciones. Yo sí soy preciso y claro. Cuando usted pierde los índices financieros como los ha perdido nuevamente el municipio de Guayaquil en la actual administración, que le pasó a Cynthia también, ella pidió una reunión con quien ya no era el alcalde, pero que le incumbe y le interesa a la ciudad. Ella se comprometió a hacer cambios y le pidió ayuda, y al equipo de la experiencia que llamamos nosotros, que eran los ex directores municipales financieros, la ayudaron y la condicionaron a ciertos cambios importantes para volver a reconstituir la caja flujo del municipio. Pero pasados los meses, comenzó otra vez, digamos, a desviar el modelo. En ese proceso ya nos encontrábamos en el proceso electoral, y se cometió el error de confiar en ella. Sí, hemos dicho que uno puede cometer errores, sí, pero tiene que reconocerlos y también señalar que el error es en cuerpo ajeno. Y por eso ella perdió las elecciones. Yo creo que ahora Guayaquil, los guayaquileños, no merecemos que cojamos a alguien que se llevó el supletorio. Ni que vengan experimentos nuevos que no conocen de administración pública. Guayaquil ya no está para eso, para experimentos ni personas que lamentablemente se las jalaron el año. Esa es la verdad, independientemente de la calidad moral y la calidad de legisladora que tuvo Cynthia Viteri. Siempre hago ese 15 porque hay que y esa diferenciación, porque hay que reconocer que Cynthia Viteri ha sido una de las mejores legisladoras mujeres que ha tenido este país, pero en materia de administración se las jaló. Yo quisiera hacer una pregunta sobre algo que me sorprende de una ciudad que pasó tantas décadas o este modelo que se presentaba y que fue muchas veces modernizador. En esta ciudad es muy difícil llevarle el paso al municipio. Te desayunas que tienes que regularizarte. Un reciclador de base no puede formalizarse en esta ciudad. Alguien que tiene su emprendimiento en los barrios y zonas regeneradas vive en constante conflicto porque las ordenanzas de esta ciudad son imposibles de leer. Cuando yo he tenido para trabajo privado que buscar, he tenido que ir a ver la reformatoria. Sí, terrible. Esas son las soluciones de la superintendencia de bancos. Para que la entiendan nomás ciertos ilustres abogados, amigos suyos, amigos míos. Correcto. Sí, es verdad. Es una arcana. Entonces, sería muy importante. ¿Por qué cree que la hacen así? Porque lleva así toda la vida. No. Entonces, la hacen así, a veces, incluso mandos medios, y está muy mal, porque así viene la interpretación del que está dentro. Por eso es que quiere la solución, se la voy a dar. Primero hay que hacer una reforma profunda con consultorías para que cuando usted establezca, por ejemplo, los usos de suelo, realmente se fije por la densidad, por la actividad, cómo va a influir en la ciudad. Pero no puedo ir al detalle, aquí se puede florería y no cristalería. Pues. Eso estaba pasando y eso está pasando y eso tiene que cambiar. Y segundo, los trámites de una ciudad tan grande como la de Guayaquil se desbordan porque no va a haber funcionario, por muy bueno que sea, que dé abasto a dar tantos permisos, y hablemos de construcción, y la inspección final de ver que si lo construido está conforme a la ley, o el permiso que se dio. Esto hay que sacarlo del municipio como hacen las ciudades modernas, y hay que darle usted una serie de calificar a una serie de verificadoras certificadas internacionalmente, que son las que emitan el permiso. ¿Tercerización?
esa palabra de tercerización puede tener ahí, va a caer en manos de los socialistas, va a pensar que estamos tercerizando el municipio. No se preocupe por los socialistas. No, yo me preocupo de todo. No, me preocupa es tercerización, ¿qué es? Nueva fundación, empresa pública. No, señor, esto es, usted, César, vaya de esta lista de verificadoras, verificadora ABC, usted lleva lo que determina los permisos de construcción. Intentó hacer Nebot y tuvo buen comienzo, pero ya hubo el descalabro después, pues ya no es culpa, pues, el descalabro lamentablemente, porque eso es lo que sucedió. Pero la idea es que emite el permiso a la verificadora, entra en el sistema, además que todo esto en online, ¿no? Entra el permiso, hace un check y se acabó. Y viene cruzada otra verificadora y ve que lo que usted construyó está conforme a la ley. Ah, mintieron. Eso se llama falsedad ideológica, preso. Y además, la verificadora que se prestó para eso, ¿de qué viera prestadoras de auditorías, verificadoras? Del prestigio, como los bancos. Primero, que va a cobrarse una garantía contractual, porque usted sabe que hay garantías de fiel cumplimiento de contrato. Usted no cumplió, se va con el tema de la multa y se va desprestigiada en la ciudad de Guayaquil. Y además, debe haber temas penales aquí. Así que facilitemos esos trámites de forma ágil, sin tramitadores, y modernicemos. Me parece una propuesta interesante, pero sin descartarla, quiero regresar a lo que le preguntaba al principio. Muy sencillo. Ya no va a poder ¿Promete codificar o no las ordenanzas? Es que más que codificar hay que ir a una reformatoria única esta vez, adaptar los tiempos con los que saben. Ok. Y de ahí viene la tramitología que aterriza en esas ordenanzas. Solo queda una última pregunta. Para fomentar la construcción. Muchas cosas. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién tiene una en la ley? Yo quería preguntarle rápidamente sobre el tema vehicular. Usted que estuvo en la ATM. Primero, análisis y evaluación. Y segundo, la propuesta para una ciudad que más aumenta cada año, aumenta su parque automotor dentro de la ciudad, pero con unas calles que están cada vez más estranguladas. Bueno, primero, en materia de movilidad, usted tiene que fomentar y rescatar otra cosa que es patrimonio de las ciudades, que es el transporte público, que nosotros lo estábamos encauzando. Si ustedes revisan, teníamos un proceso de reordenamiento de los buses convencionales, y esos buses convencionales ya deberíamos estar por el corredor 26, yo dejé 6, y eso incluía la iniciativa de la empresa privada, no tercerización, que era, por ejemplo, los paraderos que no le costaban al municipio, paraderos que eran hechos por JC de Cox, una empresa francesa a nivel mundial que ganó el concurso, no que se la dio por si acaso. Esa empresa pone el mobiliario urbano, lo mantiene preventiva y correctivamente, y aparte de eso, le dotaba de internet, sistema braille, y el bus, y ese paradero respondía a una norma técnica que era donde se había hecho un estudio de origen y destino, y era donde debía quedarse o recibir el bus del pasajero, no al vuelo, como hacen nuevamente hoy. Y eso respondía también a un sistema de un GPS que controlaba el bus, que pare ahí, que no exceda la velocidad, y una serie de otros controles que hoy no se da tampoco. Entonces, hay que rescatar un transporte urbano, hay que hacerlo cómodo, hay que hacerlo seguro, con botones de pánico, cámara, porque si no regresa el ciudadano al bus, termina con este problema de polución de motos y otros carros de taxi rutas que llevan menos gente, que son ilegales, que son piratas, que van causando congestión vehicular. Y luego los distribuidores de tráfico. Oye, hay que hacer distribuidores de tráfico nuevos. Y repensar la metrovía. Repensar hace rato la metrovía. Hay una última pregunta porque tiene una cara de asesino. de asesino, Jorge. Porque hay muchos panelistas. Porque es algo que me preocupa. Entiendan más la entrevista. Leí que usted estaría dispuesto a trabajar con el gobierno y dadas las circunstancias que pasan en los últimos años sería quizás importante, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno nacional viene y le dice con respecto al tema del aeropuerto Guayaquil, definitivamente lo quiero mover y me lo voy a llevar a Taura Naranjal? Mire, yo quiero pensar que el presidente debe haber dicho eso en alguna especie de cliché político, o seguramente un proyecto de él, o algún pensamiento de él, pero estoy seguro que sentado el presidente analizando la situación, el presidente de la República no puede disponer de los fondos de la ciudad, que son de los guayaquileños, para llevarlos a otro cantón y a Taura hacer otro aeropuerto, salvo que para eso quieran tener alcaldes propios, pero yo estoy seguro que eso debe ser un error, pero para eso usted tiene que tener un alcalde de Guayaquil que vaya más allá de hacer obras y dar buenos servicios, tiene que representarlo usted, y para ganarse esa representación
hay que hacer las cosas bien, de forma honesta, de forma correcta. Entonces, cuando usted se gana la representación de los guayaquileños de verdad, usted puede sentarse con el presidente de gobierno de turno con altura y decir, esto está mal, corrijámoslo por el bien de la ciudad y por el bien del país de esta manera. Y si eso no se entiende, entonces ahí viene donde un alcalde encausa un tema cívico que rebasa a algún partido, incluso ideologías, porque nadie puede estar pues, a favor de que se lleven la plata de Guayaquil a Taura. Yo no creo que haya alguna persona que piense de esa manera. No sé si la candidata del gobierno piense así. Habría que preguntarle. Gracias. Gracias. Abogado Roche. Esperamos verlo pronto para continuar la tertulia. He vuelto, así que me tengo que invitar. Y siempre será bienvenido. Yo sé, y con la buena crítica constructiva también, Ramón, que la hemos compartido y nos hemos sentado muchísimas veces fuera del micrófono a debatir temas en ciudad. Y usted sabe que lo he disfrutado mucho. Le agradezco habernos acompañado. Vamos al corte comercial. RTP